Es un honor para mí, en esta edición número 46 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, colaborar con una editorial de amplia trayectoria como SB Editorial. Y para eso recibimos esta tarde a Andrés Telesca y te agradezco muchísimo estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, no, el agradecimiento es mío, realmente es un privilegio, América, que estar convocado y a tu disposición. Cuéntanos un poco de la historia, de verdad es emblemática, no solamente para Buenos Aires y para la Argentina, tu colaboración editorial. Cuéntanos del origen, de la historia, de los años que llevas trabajando con los libros. Bueno, la editorial tiene 20 años, en realidad 21 porque empezamos en febrero del 2001, pero como estuvo la pandemia no pudimos celebrar, así que decimos que ahora son los 20 años, ¿no? Pero y publicamos, ya tenemos poco más de 400 títulos publicados, así que es una media anual de 20 títulos. Y es cierto que desde el origen hicimos un esfuerzo muy importante por posicionarnos en América Latina, que en ese entonces, con la ausencia de tecnologías que hay ahora, significaba viajar país por país, llevar los libros físicos país por país, lo que también comportaba un esfuerzo económico importante, pero enseguida rindió frutos, ¿no? Y eso permitió que la editorial en este sentido se convirtiera en internacional, en poder tener presencia en todas partes, pero con el desarrollo de las tecnologías que tratamos de acompañar siempre desde el primer momento, empezamos también a producir localmente en los países, gracias a los acuerdos con los distribuidores y también la contratación de imprentas locales, ¿no? A medida que fue avanzando esto, permitió alcanzar un objetivo que tuve como aspiración siempre desde el inicio, que es poder salir con una novedad simultáneamente en la mayor cantidad de países, ¿no? Antes esto no era factible porque había que hacer un proceso de exportación-importación, entonces se hacían pocas veces al año, las novedades iban juntas, ¿no? Todo eso. En cambio ahora, gracias a las tecnologías que nos lo permiten, pero también a un esfuerzo editorial y económico y a la voluntad de hacerlo, se da esta realidad, ¿no? Hay algo que me interesa mucho, háblanos de las colecciones, una editorial es su catálogo fundamentalmente, entonces ¿cómo se ha ido constituyendo este catálogo durante estos años? Está bien lo que decís, una editorial es su catálogo y es así. Yo diría un poco más, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, que diría una editorial son sus autores, ¿no? ¿Por qué esto? Porque al encontrarme con los autores y escucharlos y empatizar, me fui dando cuenta que podría ser un hermoso camino acompañar a los autores en sus proyectos, ¿no? Has conversado con Rosana Buber y Rosana no es que empezó a publicar con nosotros, Rosana ha publicado con editoriales muy importantes, ¿no? Y libros fantásticos, pero recuerdo cuando nos trajo el proyecto de trabajo de campo en América Latina, que era un libro importante, era de 600 páginas, lo necesitabas con cierto apuro porque ella iba a hacer daba la conferencia inaugural de un congreso de antropología en la INA, ¿no? Y bueno, así que dijo, bueno, es posible, y bueno, lo haremos posible, nos pusimos a trabajar a cuerpo, pulmón, ¿no? Llevando esto adelante, y el libro estuvo a tiempo, fue un éxito, ¿no? Y eso generó un vínculo muy fuerte con Rosana y fueron saliendo proyectos a posteriori en este sentido, porque se estableció una confianza mutua. Entonces yo no tenía previsto aquello que surgió a partir del vínculo con Rosana, pero naturalmente lo que viene de Rosana es de mucho valor, ¿no? Entonces un poco mi aventura de editor es recorrer este camino. Ese libro Trabajo de Campo forma parte de una de las colecciones insignias, una de las primeras y más importantes, que es Paradigma Indicial, cuyo director es Guillermo Wilde. Y también en un momento no había ningún libro, y eran apuestas, y eran proyectos. De mi parte fue confiar en su criterio, en su talento, en su inteligencia, y él confiar en mí como editor. Hoy tenemos casi 50 títulos en esa colección, con títulos muy importantes, a veces de autores consagrados y que no se hubieran publicado. Por ejemplo, Arte y Agencia, de Alfred Herr, es un libro que cambió el enfoque de la antropología del arte y de la historia del arte. Pero cuando lo publicamos ya tenía 18 años de antigüedad, es una traducción de Oxford University Press. Pero él decía, Andrés, vale la pena, Andrés, este libro es fundamental, Andrés, lo tenemos que hacer. Y lo hicimos, compramos los derechos, encaramos la traducción y efectivamente fue así. Así que es un acto de confianza mutua. Pero también, este es un clásico, pero Los indios cantores del Paraguay, ¿no? Ganó, era el primer libro del autor, la autora es chilena.
porque esto es fruto también de esta internacionalización, y recibió el premio de la Asociación Americana de Historia, que es muy importante. Es un premio que dan cada 5 años, lo ganó Tulio Halperin y Hilda Sabato, y se lo entregaron a este libro, a Laura, y es un libro que se entrega cada 5 años, como el mejor libro en historia de América Latina. Entonces eso también es una gratificación muy importante para la autora, para nosotros, para el director de la colección, porque en su momento fue una apuesta a su trabajo y el juicio de Guillermo fue un juicio muy adecuado, ¿no? Digamos, cuando hablamos de premios, sabemos que tienes libros con muchísimos reconocimientos, pero cuando hablamos de lectores, ¿quién es el público de SB? ¿Quiénes son los lectores que se acercan a estas colecciones? Es que tenemos un público amplio, porque no tenemos una línea temática exclusiva, ¿no? En este caso de Paradigma Indicial, lo distintivo es en ciencias sociales, entonces hay historia, antropología, sociología, ¿no? Esta, por ejemplo, es considerada la primera historia social de la música de América Latina, pero lo distintivo es el grado de apertura. Se llama Paradigma Indicial porque proviene de un historiador, Carlo Ginzburg, ¿no? Que proponía un modo de acercamiento posible, un conocimiento posible, en este caso de la historia, pero que después fue tomado para las ciencias sociales, de construir conocimiento a partir de los signos, ¿no? Y creíamos, la idea es que, bueno, es el camino que hoy habría que recorrer o que es posible recorrer, no un conocimiento deductivo, sino inductivo propio de las ciencias sociales, ¿no? Entonces el corte que hace esta colección es buscar obras de nivel que tengan este enfoque y trabajen desde este lugar, si querés, epistemológico. Pero bueno, en este sentido también ahora tomamos una colección de historia que la dirige Julio Besú, ¿no? Que tenemos también otra novedad sobre Malvinas, que es de Federico Lorenz, pero también esto se mete en el campo del que lo tenía por acá, de Historia de las Ideas con Fabio Wasserman, ¿no? Y ahí tenemos un público ya más definido en el campo de la historia. Por supuesto, son estudiosos, intelectuales y académicos de ese ámbito, ¿no? También incursionamos mucho en el campo de la filosofía, entonces tenemos otra área muy fuerte, con una colección que también fue una apuesta y que dirige Jorge Rollero, ¿no? Porque en este tiempo hacer una colección específicamente de filosofía es un desafío, pero además dentro de la filosofía toma la fenomenología, y no cualquier fenomenología, sino la nueva fenomenología, ¿no? Pero justamente por eso fue una apuesta que dio fruto, porque no había publicado de ese nivel, ¿no? Un caso ejemplar, por ejemplo, este libro de un filósofo que se llama Patočka, que es Interioridad y Mundo, que fue traducido directamente del checo, ¿no? Eso es difícil, es importante, es de mucho valor. Intervino en la revisión técnica el que es el traductor oficial de Patočka, ¿no? Entonces también ahí se fue desarrollando todo un núcleo también académico en el campo en este caso en el campo de la filosofía. Pero también estamos en la educación, entonces se abre todo un público muy distinto, en este caso docente, ¿no? Que ya se ubica en otro tipo de lectura y de apreciación. No publicamos textos para el aula, porque eso es un área también muy bien cubierta y muy bien hecha, sino material para la formación docente, que en general va a ser todo bastante de pedagogía, didáctica, ¿no? Con temáticas, pero también siempre con un aporte que sea significativo. Por ejemplo, esta es una de las novedades, que es sobre educación sexual, la educación sexual integral, pero está trabajado a partir de las series de Netflix, que hoy se están viendo. Entonces no es algo más de lo mismo, de lo que todos sabemos, de lo que se puede leer en la ley, sino lo que realmente los docentes hoy están haciendo con la cultura actual, con lo que realmente se consume para trabajar estas áreas, ¿no? En ese sentido, Sí. a mí me parece que es un reto y un desafío mantenerte como en este tipo de espectro, ¿no? Porque al final de cuentas son publicaciones especializadas. Sí. ¿Y cuáles han sido como las cuestiones más difíciles de sobrellevar, sobre todo en el momento de la industria editorial actual? Bueno, hay pros y contras. Naturalmente las temáticas especializadas tienen la contra de que el público es menor, y es muy cierto. Tiene la ventaja de que el público es muy fiel, es menos commodity también, ¿no? Un libro de Rosana Guber es un libro de Rosana Guber, no hay uno similar, porque las personas tienen un vínculo, la conocen y buscan. Así la nombro porque es con quien tratamos recién, podría decir lo mismo de otros autores, ¿no? Claro. Entonces eso juega a favor. El punto es que hay que elegir bien. La gente no es tonta.
Si uno le da valor, reconoce el valor y lo compra y lo recomienda, ¿no? Porque le sirve. Cuando uno quiere dar algo más o menos, la respuesta también es más o menos, ¿sí? No es solo ese factor, intervienen muchos factores, ¿no? Pero una vez que uno hace su parte respecto de la cobertura, de la distribución, de la difusión, de la edición de la obra, realmente cuenta lo que está proponiendo el autor, ¿sí? Claro. Entonces ahí es donde después, esos son libros también que permanecen en el tiempo. Como te digo, Arte y Agencia había sido ya publicado hacía 18 años en su lengua original y se traduce y se sigue vendiendo y se sigue ofreciendo. Y eso sucede con muchos libros. Eso también comporta una gratificación desde el punto de vista editorial y también la relación con los autores que se establecen, porque siguen con nuevos proyectos, siguen multiplicándose y eso también comporta o mantiene la actualidad de los otros libros. Te digo, sí. Andrés, y para ir cerrando el tema, ¿cómo te ha venido este regreso a las actividades presenciales? ¿Qué libros son los que vas a promocionar que se quedaron en algún momento en este, impasse de la pandemia? ¿Qué va a pasar ahorita con SB ya regresando a los Estamos lectores? muy contentos. Argentina nos ha convertido en expertos en resiliencia, ¿no? Sabemos cómo, o intentamos, tenemos un cuero fuerte para capear las crisis, nos obligó a desarrollar creatividad, la que tendría cualquier persona en el mundo, solo que acá estamos obligados a ejercitarla y a ponerla en práctica. Entonces, lo mejor es encarar con un espíritu positivo y así hacemos. Fue una prueba durísima, pero como lo fue para todos, y no solo en la industria editorial, en todas las industrias, ¿no? El caso concreto nuestro nos desfinanció, las librerías no tenían para pagar, no se podía vender, entonces no teníamos para imprimir, o sea, durante un tiempo realmente, hasta que no se activó también la venta online, que llevó tiempo, las librerías, entonces fue un proceso muy duro, pero se pasa, se sobrelleva. Comportó postergar muchas novedades, de hecho, este año nos tocaba publicar más de 40 novedades para reponer las que no habíamos hecho, pero después apareció el problema del papel este año, ¿no? Que es un fenómeno mundial, pero que en Argentina tocó también particularmente, que obligó a posponer las novedades y bueno, toca ser discípulos de la realidad, ¿no? Que esta es la realidad, hay que acomodarse y con lo que hay construir. Este es el eje. Pues gracias a SB, gracias a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y a todos los que siguen esta transmisión.